Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Y el día de hoy vamos a denunciar esa articulación anticristiana que está detrás de la aprobación de una serie de leyes inicuas en el Ecuador católico, donde están incluidas la ONU, el FMI y una serie de ONGs de tinte LGTBI y abortista. Pues no es por acaso que se implementaron estas leyes en nuestro país. Hay todo un movimiento que está impulsando todas estas nefastas ideologías en toda América Latina y en el mundo entero. Y esto vamos a denunciarlo en el video de hoy. Lo invitamos antes de continuar a suscribirse en el canal para no perderse ningún solo video y estar al tanto de la situación del Ecuador en relación a estas nefastas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, como son el aborto, la ideología de género para niños, que es muy preocupante, también los vientres en alquiler, la eliminación de la objeción de conciencia para médicos obligándolos a ser asesinos de niños, es decir, practicar el aborto, la implementación también de reformas que ayudan a la propagación del cannabis, que es una cosa que puede pasar desapercibido en relación a estas leyes, pero es digno de denunciar, pues las drogas también están destruyendo a la juventud ecuatoriana. Si ustedes quieren saber más de estas reformas, los invitamos a ver el video que va a estar en la descripción, un video que ya realizamos, donde con texto en mano, porque esto no se está diciendo de una manera por interpretaciones falsas ni por fake news, sino con texto en mano de esas reformas aplicadas. Son 400 artículos, leemos los principales. Va a estar aquí en la descripción también, pero le invitamos primero a ver este video, pues es necesario saber cuáles son esas fuerzas propulsoras de esta revolución, nosotros diríamos, anticristiana. Para comenzar, en primer lugar, vamos a citar el libro del ilustre pensador católico Plinio Correa de Oliveira. Este libro es Revolución y Contrarrevolución. Él hace un estudio de toda esta situación que se viene dando, no solo basada en estos últimos tiempos, sino en toda la historia de Occidente en este último siglo, y ve que todo esto que está sucediendo en los países es un proceso, y ese proceso de decadencia lo llamó revolución. Y el proceso que se tiene que hacer para poner un alto a aquella revolución, como la que está tratando hoy de destruir a la familia ecuatoriana, es la contrarrevolución. Pues bien, él nos dice en una parte del libro, es muy extenso, también lo invitamos a descargarlo, va a estar en la descripción el link para poder tener una visión de conjunto de las situaciones que se están dando en el Ecuador, en América Latina y en el mundo entero. Pues bien, entonces él nos dice que pensar que todo lo que está sucediendo hoy en día, crisis en la familia, crisis en el Estado, leyes anticristianas aquí, acá y colá, no son y no se están dando por un acaso, por un desvío momentáneo del ser humano o por una decadencia de la inteligencia. Son agentes que están detrás de esta revolución. Pues pensar lo contrario es pensar, como si él da este ejemplo en este libro, decir que se tiran algunas letras por una ventana y que se vayan disponiendo en el suelo de tal manera que formen un poema o un libro o una historia. Él da el ejemplo, por ejemplo, la Oda a Satanás de Carducci. Es algo imposible. Vemos que estas leyes anticristianas que están siendo implantadas en el Ecuador están queriendo ser implantadas en Colombia y en cierta parte ya lo están siendo, en Perú, en Argentina, donde se ha levantado una gran reacción también, en Brasil, en todos los países, en Estados Unidos ya están implantadas, en Europa, en la mayoría de los países también están implantadas. El bastión de resistencia se encuentra en América Latina y es el último bastión de la cristiandad y del catolicismo, como lo han dicho varios papas, varios santos padres, y esto es importantísimo de recalcar. Pues bien, entonces también nos vamos a basar en este video en un artículo que fue publicado este 2 de septiembre por un periódico italiano que se llama La Brújula Cotidiana, que también vamos a dejar ese artículo en la descripción para ver toda la documentación que está sustentando este video, donde da un título muy importante y que sustenta el anuncio que ya hicimos al inicio del video, que es la ONU, las ONGs abortistas y LGTBI internacionales
y también el FMI que está promoviendo. Y vamos a dar un hecho también en el Ecuador que es asustador en relación al Fondo Monetario Internacional. Pues bien, este artículo comienza así. Ecuador es el primer país que se somete oficialmente al chantaje de la ONU que para financiar el plan para enfrentar el coronavirus exige la liberación del aborto y la ideología de género, así como la legalización del cannabis y el vientre de alquiler. Es algo vergonzoso que requiere una reacción internacional, incluyendo una acción decisiva de la diplomacia del Vaticano. Una cosa muy importante que pide este artículo es que el Santo Padre, el representante de todos los católicos, se pronuncie en relación a todo esto. Pues el Ecuador fue el primero en ceder a este chantaje. ¿Por qué chantaje? Porque en abril nosotros hicimos un manifiesto también denunciando aquello. Vino un plan de la ONU para ayudar a los países por esta crisis del coronavirus. Imaginémonos cómo es el mal. Aprovechándose de la crisis de los diferentes países, la ONU elaboró un plan de asistencia para aquellos países. Y este plan de asistencia para vencer, entre mil comillas, el coronavirus, contiene las mismas cosas que fueron aprobadas hoy en el Ecuador. Aborto, ideología de género, etcétera, etcétera, que ya las mencionamos. Nosotros denunciamos esto en un manifiesto que fue redactado, vamos a dejar también el manifiesto en la descripción, donde están cada uno de los trechos y ofreciendo, por eso decimos que es un chantaje, ofreciendo 46.3 millones en un texto oficial para ver hasta dónde llega la desfachatez, ofreciendo este dinero para poder enfrentar el coronavirus. Es decir, por un lado querer salvar la vida de las personas por medio de la protección de la salud y por otro asesinando niños. Aquí vemos una incongruencia total. Esto fue planteado en abril de este año, durante plena crisis del coronavirus. Pues bien, ahora pasaron los meses, la reacción bajó en relación a esta propuesta de la ONU y de un momento para otro, entre gallos y medias noches, aprueban una ley en nuestro país. Un código que se venía discutiendo varios años. Fue aprobado por una asamblea que no consta ni siquiera con el 2% de aprobación del pueblo ecuatoriano. Es decir, no representan al Ecuador católico, no representan lo que quieren los ecuatorianos de bien para el futuro de su país. Pues bien, se terminó implantando. Y aquí tenemos, hecho el pedido, pasado un poco de tiempo, se implantó y está denunciado en este artículo. Otra cosa que es muy asustadora es que 2 días después de que se legalizaron todas estas reformas anticristianas, el Fondo Monetario Internacional aprueba y comienzan los diálogos con el gobierno de Ecuador para aprobarle un préstamo de 6.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para la ayuda social y para la reactivación económica. Esto fue posteado incluso por el gobierno nacional. Aquí vamos a proyectar una imagen de ese préstamo y fue anunciado al público en general. Por un lado, se omitió todas estas reformas, no se ha pronunciado todavía el gobierno, no se ha pronunciado el señor presidente y por otro lado se anuncia que ya tiene un dinero para ayudar al Ecuador. Pero ¿qué futuro va a tener el Ecuador si se aprueban todas estas leyes anticristianas? Es algo que nos puede hacer dudar muchísimo y para poder ver cómo todo esto, lo que está sucediendo, está siendo articulado por una conspiración anticristiana internacional. Pues hemos visto la ONU, ONGs, el FMI, confabulados para implantar el aborto y una serie de leyes anticristianas en los diferentes países. Ahora, un punto de vital importancia para lo que se está viviendo en el Ecuador y es algo que no podemos olvidar, es que el Ecuador consta con más de 80% de su población católica. Y esto nos debería llevar a tomar consideraciones, no solo desde el punto de vista ético, moral, social, político, sino también religioso. Y esto es un estigma que han creado justamente estas personas
que promueven todas estas ideologías porque saben que en el plano religioso ellos tienen todo perdido. Y esas convicciones son de la mayoría del pueblo ecuatoriano. De la abrumadora mayoría, nosotros podríamos afirmar. Entonces, ¿por qué no se quiere poner esto en el plano religioso? ¿Por qué? Porque además de todas estas cosas, ser aberraciones morales, cosas que son penadas. Por ejemplo, vamos a poner algo para poder entender la situación. Si una persona en un estado mata a otra, esta persona está penada por la ley y violentando esa ley está sometida a una pena. Esa pena la determina el Estado. Es decir, ya por el hecho de cometer el crimen de asesinar a una persona, de asesinar a un niño, de asesinar a una familia, por ejemplo, la ley pena todo esto en los estados modernos. Y esta persona va a la cárcel, muchas veces con cadena perpetua. En otros países, como Estados Unidos, hay incluso la pena de muerte, dependiendo de la gravedad del crimen. Ahora, si esto se da por una ley terrenal, creada por hombres, que es violentada, como está siendo violentada hoy en día, por una serie de cosas, ¿cuánto más no se va a dar en relación a la ley divina? La Iglesia Católica no nos manda a creer, es porque el aborto es pecado, que lo es, y es un pecado gravísimo. Es porque esto es así, crean esto ciegamente. No, nos da las bases en la moral, en la fe, en los hechos, principalmente basados en la ley natural de las situaciones. Todo el mundo sabe que matar a otra persona está mal, está en uno de los mandamientos, pero más de eso es porque la propia ley natural lo impone así. Es algo que por naturaleza el ser humano tiene impreso en su alma. Ahora, si una persona normalmente violentando una ley merece una pena o un castigo, la Iglesia también determina que siendo pecados tan graves como el asesinato de un niño inocente en el vientre materno, que siendo el lugar de donde el no nacido, en el caso del aborto, debería de tener mayor protección, que es el vientre materno, es un paroxismo del mal que se trata de atentar contra ese niño en el propio vientre. Una cosa terrible, y es tan terrible que la Iglesia lo cataloga como un pecado que clama al cielo por un castigo, que clama al cielo y a Dios por venganza. Pues Dios, que también es el divino juez, no puede permanecer con las manos cruzadas y levantar impunidad a una persona que actuó de esa manera. Tal es la gravedad del asunto, pues ese niño que está siendo asesinado, que le cortan sus brazos, le cortan sus manos, aplastan su cabeza cruelmente con pinzas, lo trituran, siente lo que le están realizando. Es el asesinato más cruel que se puede realizar. Y así, con las otras leyes se puede decir lo mismo. Mientras en alquiler se abre un mercado terrible, depredador de madres, las drogas que por demás están destruyendo a la familia ecuatoriana, están destruyendo a la juventud ecuatoriana, también están incluidas un problema social terrible, un problema de la familia terrible. Asimismo, enseñar la ideología de género a los niños, deformar ya la niñez, que son el futuro de una nación. Vemos que está comprometido todo. Y esto, además de ser muy grave para el futuro del país, es un pecado inmenso que se comete contra Dios. Y esto es lo que las personas quieren evitar que se diga, y se ha dicho, es un pecado que clama al cielo de Dios por venganza. Y esto lo dice la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Pues las naciones en sí no tienen un alma. Si una persona comete un pecado, es doctrina de la Santa Iglesia Católica, y muere en estado de pecado, es juzgado por Dios en el cielo. No obstante, cuando se comete un pecado, esto lo dice San Agustín y Santo Tomás, cuando se comete un pecado colectivo, es decir, en cuanto nación, deja de ser un pecado personal y comienza a ser el de todo un país. Pues es aprobado por los representantes que las mismas personas escogieron. Y como las naciones no tienen alma, dice San Agustín, que son juzgadas aquí en la tierra. Y por lo tanto, las naciones que ponen por sentado los decretos de la iniquidad y leyes inicuas, atraen sobre su nación el castigo justiciero de Dios. Porque es hacer justicia contra lo que esa nación, en cuanto a su conjunto, está cometiendo en contra de los más indefensos. Pues Él es el divino juez que no puede permanecer impune ante esa situación que se comete. Ahora, el Ecuador, ¿a qué castigos divinos se expone con toda esta situación? Es algo que tenemos que pensar. Por lo tanto, es necesario, decía el mismo San Agustín, dar pruebas públicas de rechazo a esto, porque este es un pecado público que se está cometiendo.
Y asimismo, como siendo el pecado público, la reparación tiene que ser pública. Hoy el Ecuador católico está en las manos de Dios y de la Santísima Virgen. Pues a ellos hay que acudir primero para reparar, con mucha penitencia, mucha oración, con el Santo Rosario en la mano, hacer una cruzada de oraciones y pedirles que intervengan por el Ecuador católico. Y en su momento manifestarse públicamente en contra de todas estas cosas. Ya vendrá el momento para salir a luchar en defensa de la vida de los inocentes. Pues a más de la oración, Dios nos pide también la acción. Que seamos una iglesia militante y estar en contra de todas estas situaciones. Especialmente con esta violencia que se está haciendo a la soberanía del católico pueblo ecuatoriano, pues estas reformas están queriendo ser implantadas desde afuera. El Ecuador católico rechaza todo esto, lo ha demostrado y ahora lo está demostrando también por las más de 16.000 firmas que ya lleva recogida la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción en contra de todas estas leyes anticristianas. Si no ha firmado aún, lo invitamos a firmar la petición de veto presidencial que va a estar en la descripción y lo invitamos también a suscribirse al canal para no perderse ningún solo video, ninguna sola actualización en relación a esta lucha crucial para la familia ecuatoriana. Una cosa importante antes de acabar el video era mencionar: el Tradición y Acción estuvo fuera de la asamblea luchando en defensa de la vida. Y uno de los gritos de guerra que tuvo era: cuidado, 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 señores asambleístas. Los poderosos serán poderosamente castigados. Esto fue propagado, pronunciado fuera de la asamblea. Y el pueblo católico acompañó este clamor. Asimismo, hoy podemos decir: cuidado, 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 señor presidente. Los poderosos serán poderosamente castigados. En sus manos está el futuro del Ecuador. Esto es una petición que se la hacemos como católicos de bien, como ciudadanos ecuatorianos, de vetar esta nefasta reforma. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros.